Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El dominio de Sukuna era mucho más grandioso que cualquier otra expansión de dominio. A diferencia de las estructuras cerradas típicas, el santuario malevolente de Sukuna carecía de límite. No tenía una barrera para mantener a los enemigos atrapados dentro, lo que en la superficie parecía un defecto, pero otorgaba algo aún más aterrador. Sin un borde que lo contuviera, el dominio se extendía a lo largo de un vasto rango, ofreciendo mejoras devastadoras a cambio de su apertura. Y dentro de él, acechaban terrores desconocidos. En el mismo momento en que Sukuna desató su dominio, Kamiara Hajime activó su técnica. Estado de nulidad temporal. En este estado suspendido, podía abandonar el dominio a voluntad. A pesar de los cortes invisibles que cubrían el área como una red de muerte, Hajime cortó con la hoja en su mano, abriendo un camino como si lo imposible pudiera romperse. Pero, ¿debería evitarlo así? Se preguntó en silencio, solo para negar con la cabeza. Esto no era solo una batalla. Era una declaración. Una muestra de fuerza. Necesitaba abrumar a Sukuna, hacerle comprender el peligro que representaba, para poder recuperar los cuerpos de Tsumiki e Itadori. No había lugar para la retirada. Aquí no. Dio un paso adelante. Sin escape. De frente. Déjame ver el poder del llamado rey de las maldiciones. Técnica. Liberación. Cuando Hajime salió del estado de nulidad temporal, sintió instantáneamente la presencia de cortes, más densos, más afilados, más letales que antes, corriendo hacia él. Cortes que habrían reducido una mosca a polvo. Activó dos flujos de energía contradictorios. Avance de técnica, luego inversión de técnica. El tiempo avanzó como una película en cámara rápida, solo para retroceder instantáneamente, colapsando sobre sí mismo como un resorte tirado. El resultado fue una paradoja. Tanto la aceleración del tiempo como el rebobinado en una fracción de segundo. Incluso Hajime luchó por percibir lo que acababa de hacer. Cualquier otra persona nunca se daría cuenta de que algo había ocurrido. Entonces, detención del tiempo. El mundo se detuvo. Todo el dominio, todavía repleto de cortes y violencia infinitos, ahora se congeló como una pintura. Sukuna permaneció bloqueado a mitad del sello manual. Yorozu, agachada y preparándose para una emboscada, estaba inmóvil como una estatua. Incluso el aire mismo, esos cortes malditos, quedaron suspendidos en el aire, olvidados. El dominio se había convertido en una pesadilla inmóvil. Hajime caminó sobre la superficie del agua de color rojo sangre, ahora suspendida en el aire por la quietud del tiempo. En este mundo congelado, avanzó con absoluta calma. Se paró ante Sukuna. Luego, con precisión sin esfuerzo, Hajime clavó la Totsuka no Tsurugi y la Onikiri en los hombros de Sukuna, cortando las articulaciones, dejando sus brazos inútiles. Solo entonces desactivó la técnica. La sangre salpicó en gruesos arcos mientras el cuerpo de Sukuna retrocedía, una herida profunda que se abría paso desde su frente hasta la parte inferior de su barbilla. El impacto pintó el rostro de Hajime de carmesí, pero el dominio no se desvaneció. El grotesco santuario se cernía detrás de Sukuna, aún intacto. Los ojos de Hajime se entrecerraron. Santuario malevolente, un lugar una vez sagrado en los rituales budistas, retorcido ahora en el corazón del mal. Cada una de sus cuatro paredes tenía bocas con dientes blancos como la tiza, rechinando sin cesar, como si hubieran consumido carne sin fin y escupido huesos. Un dominio debería colapsar cuando el flujo de energía maldita se detiene, entonces, ¿por qué? Miró hacia el santuario. No se estaba desvaneciendo. No se estaba agrietando. No se estaba disolviendo. Persistía. ¿Es ese santuario, el núcleo de tu dominio? Murmuró Hajime, curando sus heridas con la técnica maldita inversa. Sukuna lo escuchó y sonrió. Ya había preparado su próximo ataque en el momento en que se formó su dominio. Su objetivo era desatar su técnica sobre todo lo que estaba dentro, incluidos Hajime y Yorozu. Pero Hajime no había huido. Había confrontado el dominio directamente. Aún así, ninguno de los desmantelar o cortar de Sukuna se había activado. Solo después de que se levantó la técnica de Hajime ocurrió finalmente el daño. ¿Acabas de detener el tiempo? Preguntó Sukuna, la declaración mitad pregunta, mitad confirmación. Entre la inteligencia de Kenjaku y su propio juicio, la respuesta era obvia. Sus ataques no habían aterrizado. Su defensa falló. La energía de Hajime fluctuó a intervalos irregulares. Claramente había ocurrido un colapso de técnica. Ahora, dijo Sukuna, sonriendo, es mi turno. Su dominio resurgió una vez más. Cortes interminables llenaron el aire de nuevo.
Desmantelar y cortar ya no eran ataques, eran atmósfera. Todo en el dominio estaba cortando, rebanando, destruyendo. Las espadas de Hajime, Totsuka no Tsurugi y Onikiri, se rompieron bajo la presión. Esquivó salvajemente, los cortes rasgando su cuerpo. Algunos superficiales, otros profundos, todos constantes. Aunque se curaba rápidamente, la regeneración no podía seguir el ritmo del daño abrumador. Pero Hajime no entró en pánico. Esperó, aguantó. Y entonces, técnica recuperada. Rueda del tiempo, reverso. El tiempo fluyó hacia atrás. Las heridas se sellaron. Las armas rotas se reformaron. Su energía maldita volvió a subir al máximo una vez más. Hajime desapareció. Un latido más tarde, el santuario detrás de Sukuna se hizo añicos en innumerables fragmentos. Hajime ahora estaba parado donde había estado, ambas espadas intactas, sus ojos ardiendo. La espalda de Sukuna estaba hacia él. Y aunque sintió el cambio, sonrió de nuevo. El dominio se disolvió. Entonces, sucedió algo inesperado. No Hajime, no Sukuna, sino Yorozu se movió. Ahora en su forma de ataque definitiva, desató su hoja. Explotó ante Hajime en el aire, los fragmentos se convirtieron en miles de agujas casi invisibles. Demasiado finas para ver. Demasiado afiladas para sentir, hasta que fue demasiado tarde. Estallido. Hajime apareció detrás de ella. Agarró a Yorozu, la hizo girar y clavó un potente puñetazo infundido con energía maldita en su vientre. El golpe destrozó su armadura de insecto, hundiendo su abdomen. Luego la arrojó a un lado. Justo a tiempo para escuchar el correr del aire detrás de él. Sukuna. Sin arma. Solo puños. La energía maldita de Sukuna se condensó en su puñetazo. Hajime apenas lo notó a tiempo, hasta que rozó su ropa. Inútil, murmuró Hajime. La sangre brotó del cuerpo de Sukuna. Las espadas de Hajime lo habían empalado de nuevo a mitad del ataque. Sukuna fue lanzado hacia atrás, pero se rió a pesar del dolor. Y entonces, el cielo cambió. Los santuarios se levantaron a su alrededor. El mundo se deformó. Un nuevo dominio comenzó. Otro santuario malevolente. En una torre distante, Uraume y Kenjaku estaban de pie observando cómo se desarrollaba la batalla. De repente, la expresión de Kenjaku cambió. Se giró para irse, pero alguien bloqueó su camino. Una figura flotaba ante ellos en el cielo. Hola, ha pasado un tiempo. ¿Debería llamarte Kenjaku? La voz del hombre era tranquila, pero la presión que exudaba era absoluta. Kenjaku se congeló. Ante él estaba Gojo Satoru, con ojos azules brillando. Técnica maldita de condensación de hielo. Caída directa. Justo después de que Gojo Satoru y Kenjaku intercambiaron palabras, Uraume se dio cuenta de la presencia de Gojo e inmediatamente lanzó un ataque. Una ola de aire gélido estalló en el cielo, condensándose en un masivo pico de hielo, más parecido a un pequeño glaciar que a una lanza. Técnica maldita de condensación de hielo. Ventisca helada. Mientras la montaña glacial se lanzaba hacia Gojo, Uraume lanzó otra ola de viento helado con su palma, con el objetivo de restringir el movimiento de Gojo. Pero, como era de esperar, el aire helado se detuvo en la barrera invisible que rodeaba a Gojo Satoru, incapaz de penetrar. Un usuario de maldiciones que no he visto antes, murmuró Gojo, con una mano metida en el bolsillo mientras la otra miraba hacia el cielo, la palma abierta, casi como si sostuviera los cielos. Y él lo estaba sosteniendo. Esa montaña de hielo, que empequeñecía incluso el pico de la torre de Tokio, flotaba sin esfuerzo sobre su palma. Sus rodillas se hundieron ligeramente por la presión, pero él permaneció de pie. Más pesado de lo que esperaba. Con su mirada oscurecida por la inmensidad del glaciar, Gojo simplemente cambió la forma de su mano. Dobló su dedo medio y chasqueó. Una luz carmesí brilló por una fracción de segundo, seguida de una explosión devastadora. El colosal glaciar se desmoronó en 1.000.000 de fragmentos brillantes, cayendo a su alrededor como nieve celestial. Todavía inmóvil, Gojo miró hacia el cielo brillante y habló casualmente. Entonces, ¿cómo tomaste exactamente el cuerpo de Geto? ¿Es como la encarnación de Sukuna? Pero eso solo funciona si el anfitrión original todavía está vivo. Kenjaku, con las manos metidas en las mangas, no respondió de inmediato. Si Gojo solo lo hubiera sentido y no hubiera aparecido en persona, Kenjaku podría haber huido. Pero ahora, escapar no era una opción. Su técnica principal, Devorador de Sueños, ya se había utilizado para construir el reino del sueño. Así que sonrió con calma. ¿Qué? ¿No fuiste tú quien lo mató? Solo soy un alma errante que cumple su último deseo. Estoy seguro de que habría estado de acuerdo, si lo hubiera sabido. Los ojos azules de Gojo brillaron con furia.
reflejaron la silueta de Kenjaku, pero la calidez que alguna vez tuvieron se había ido hace mucho tiempo, reemplazada por un enfoque frío y vengativo. Si Geto supiera que su cuerpo sería secuestrado por un parásito como tú, se habría dejado pudrir antes de permitirlo. Kenjaku inclinó la cabeza pensativamente antes de sonreír. Por lo que he visto en sus recuerdos, eso concuerda. Realmente era un tonto. La mirada de Gojo se oscureció. La idea de que Kenjaku ahora poseyera pedazos de los recuerdos de Geto, sus días de estudiantes, sus risas compartidas, era como ver algo sagrado manchado de suciedad. Eres repugnante, no te preocupes, Geto. Intentaré dejar tu cadáver intacto. Extendió la mano. Kenjaku y Uraume sintieron inmediatamente una fuerza gravitacional tirar de sus cuerpos hacia Gojo. Kenjaku solo se movió ligeramente antes de anclarse al suelo. Uraume, sin embargo, casi se levantó. Reaccionando rápidamente, Uraume invocó una plataforma de hielo debajo de sus pies y se congeló en su lugar. Pero ese retraso fue exactamente lo que Gojo quería. Inversión de técnica maldita. Rojo. Un destello de rojo pulsó desde la punta del dedo de Gojo. Una esfera de repulsión comprimida del tamaño de una nuez se disparó hacia Kenjaku, solo para detenerse abruptamente a mitad del aire, flotando a centímetros de él. Los ojos de Gojo se entrecerraron. ¿Esa no es la técnica de Geto, es la tuya? ¿Una barrera que bloquea los ataques externos? La esfera roja flotante brilló como su propio ilimitado, pero luego, cayó. Con su impulso restante intacto, rasgó una cicatriz vertical por la torre de Tokio, apenas salvando su núcleo estructural. Técnica maldita de condensación de hielo. Lluvia penetrante de golondrinas. Desde un lado, Uraume desató un aliento de aire frío. El vapor se arremolinó, se multiplicó y se transformó en cientos de pájaros translúcidos, alas brillando como cuchillos de cristal. Se elevaron hacia Gojo en una bandada mortal. Uraume sabía que el ataque no penetraría el ilimitado, pero no estaba destinado a eso. La niebla de la explosión oscureció la visión de Gojo. Esa era la verdadera táctica. Rojo, sospechando la estratagema, levantó la mano. El azul estalló hacia afuera en un amplio radio, arrastrando la niebla a un solo punto denso. Su visión se aclaró al instante. Vio una silueta cargando desde su frente derecha. Reflexivamente, lanzó un puñetazo hacia adelante. Incorrecto. Una voz susurró detrás de él. Un golpe de palma, envuelto en amplificación de dominio, eludió su defensa y apuntó a su espalda baja. Fue un mago. La figura frente a Gojo era solo un espejo de hielo, mostrando un reflejo de la verdadera posición de Uraume detrás de él. Mientras el golpe se acercaba, Gojo se desvaneció. No, te equivocas. Reapareció detrás de Uraume. Su mano presionó contra la espalda de Uraume antes de que éste pudiera siquiera reaccionar. Rojo. A quemarropa, la explosión lanzó a Uraume hacia el cielo, más allá del pico de la torre. Un agujero abierto ahora perforaba su torso. Kenjaku, observando con una expresión inquietantemente tranquila, comenzó a formar sellos. Más fuerte de lo que recuerdo, pero aún predecible. Dio un paso hacia atrás desde el borde de la torre, sonriendo. Toma un regalo. Asegúrate de saludar. Desde la cumbre de la torre, varios espíritus malditos grotescos emergieron. Sus auras retorcieron el aire. Entre ellos había algunos que Gojo reconoció, algunos que Geto había controlado una vez. Ja, soy hermosa. La voz congeló a Gojo a mitad del paso. Apareció una mujer monstruosa con tijeras, una boca rasgada que se extendía hasta las orejas y cabello salvaje. Gojo reconoció su dominio al instante. Mujer de boca hendida. Su dominio obligaba a los objetivos a un estado de no combate hasta que se respondiera su pregunta. Gojo la ignoró y miró hacia arriba. El cielo había cambiado. Nubes sombrías se arremolinaron mientras la luz roja bañaba la tierra. Un meteorito. Las grietas se partieron en su superficie. El aire gritó en su descenso. Técnica maldita. Extracción, máximo. Meteorito. Gojo se burló. Pregúntame algo cuando te parezcas a un humano. Eres grotesca. Los muchos ojos de la mujer de boca hendida se hincharon. Su boca se estiró imposiblemente ancha. Matarte. Docenas de tijeras se manifestaron alrededor de Gojo y atacaron hacia adelante. Técnica maldita. Lapso, azul. Una esfera azul masiva apareció, girando salvajemente a su alrededor. Devoró las tijeras entrantes y destrozó a los espíritus cercanos. Técnica maldita. Inversión, rojo. Una esfera carmesí se unió a azul, orbitando a Gojo como lunas gemelas. El rojo aniquiló todo lo que azul perdió. Cuando rojo y azul colisionaron, sus energías se fusionaron en algo más grande, algo imparable.
Un orbe púrpura brillante y arremolinado tomó su lugar. Técnica hueca. Púrpura. Con un chasquido de dedos, Gojo lo lanzó hacia el meteorito. El cielo tembló. Una esfera de energía de color púrpura profundo abrió una grieta en el cielo. En el instante en que golpeó el meteorito, cuya masa por sí sola podría aniquilar cualquier cosa, su superficie salpicó como líquido. El orbe se hundió en el núcleo rocoso, fracturándolo hacia afuera mientras llamas carmesí brotaban a lo largo de sus bordes irregulares. A medida que la luz y el fuego se fusionaron, el meteorito comenzó a desentrañarse. Una grieta se abrió en su centro y se hizo añicos en escombros en llamas, dispersándose por el cielo. Gojo Satoru, flotando justo fuera de la cumbre de la torre, se fijó en Kenjaku, que ya se había detenido cerca. Los fragmentos humeantes pasaron inofensivamente a su lado, sin embargo, la torre de Tokio detrás de él recibió varios golpes fuertes. Aunque dañada y marcada, permaneció en posición vertical, un hito antiguo que necesitaría reparaciones serias, pero no colapsaría. Gojo descendió al suelo. Una ráfaga agitó el polvo, pero aterrizó como si estuviera flotando, su pie ligeramente por encima del asfalto. Esperaba algunos problemas, comentó Gojo, su voz teñida de sorpresa. Pero nada. Verdaderamente digno del nombre Satoru Gojo. Al ver ese rostro familiar hablar con un tono desconocido, algo dentro de Gojo se rompió. Se rió, la ira burbujeando bajo la superficie. Ese fue solo el adelanto. Por favor, no mueras demasiado feo. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia, apareciendo ante Kenjaku, el puño retraído para un golpe en su sección media. Golpe. Kenjaku bloqueó el puñetazo, pero no con sus brazos. Una mano grotesca, formada por una niebla negra cambiante, sobresalió de su abdomen y absorbió el golpe. Sorpresa, sonrió, dando un paso atrás. La misteriosa aparición se separó de su cuerpo, una figura humanoide hecha completamente de humo, tan espeluznante como un maniquí, con ojos negros huecos. Gojo lo estudió con curiosidad. El puñetazo tuvo mucha fuerza, pero detenerlo con tanta facilidad. Eso reveló una técnica especial en acción. Sin dudarlo, Gojo canalizó energía maldita y disparó rojo directamente al fantasma. La luz roja se movió tan rápido que solo dejó una raya. Golpeó el pecho de la entidad, pero luego se ralentizó, como si fuera resistido por algo desconocido. La entidad pareció absorber rojo, su forma derritiéndose a su alrededor. El puñetazo deformó su estructura, pero se negó a romperse. Dentro, rojo estalló, haciendo volar la niebla, pero los fragmentos se congelaron a mitad del aire y luego se fusionaron, volviendo a su forma. La entidad se reformó por completo, el humo solidificándose de nuevo en su forma familiar. Claramente, esta maldición extraña usó una técnica para negar ataques, especialmente los rápidos. Así que esta es tu idea de un bloqueador, susurró Gojo. Luego, con indiferencia, canalizó su siguiente movimiento. Un púrpura fresco se formó instantáneamente en la punta de su dedo antes de dispararse en un destello. Aunque más pequeña que la esfera que destrozó el meteorito, su impacto fue igualmente feroz. La entidad de humo negro fue atrapada en su camino, desgarrada en espirales de niebla. Sin embargo, al igual que antes, esos fragmentos se fusionaron sin piedad. Esperando el colapso, Gojo observó en cambio cómo la entidad volvía a su forma humanoide. El humo se dispersó, pero se reformó constantemente, aferrándose a la forma a pesar del daño. Estallido. El suelo debajo se agrietó y se hizo añicos en un amplio círculo. Aún así, Gojo simplemente sonrió y dirigió su mirada hacia arriba. Kenjaku había vuelto a volar. Así es como funciona. Gojo se desvaneció en el momento en que la entidad pudo recuperarse. Reapareció a su lado, pero mantuvo su distancia. En lugar de lanzar otra técnica llamativa, apretó un puño y golpeó lentamente. Sin aceleración. Sin trucos. La entidad tomó represalias, los latigazos de humo atacando de forma impredecible. Pero ninguno rompió el ilimitado de Gojo. Mientras tanto, la técnica azul de Gojo se activó, atrayendo a la entidad más cerca, atrapándola a mitad del aire. Su puño golpeó de lleno. El humo se desgarró bajo la fuerza. Esta vez no se reformó. Gojo usó azul para contener a la entidad. El puñetazo lento no le dio tiempo a la entidad para absorber o invocar contramecanismos. Con todo el impulso absorbido, colapsó en una niebla disipada. Revisando el vapor ascendente, Gojo dirigió su mirada a la silueta menguante de Kenjaku. Había deducido la habilidad de la entidad. Los ataques rápidos son anulados, los golpes más lentos funcionan. No puedes correr. Y entonces, desapareció de nuevo. Kenjaku, a mitad del vuelo, sintió de repente que el mundo se caía. Su conexión mental con la entidad se cortó instantáneamente.
La maldición aún debería haber estado actuando, pero se detuvo. Demasiado pronto. Una figura apareció ante él en el cielo vacío. Gojo estaba allí, con ojos azules brillando con desafío. El regalo que me diste fue divertido, pero necesito más entretenimiento. La manga de Kenjaku se crispó. Una oleada de energía maldita rasgó a Gojo, acorralándolo con fuerza invisible. Se sintió como si la gravedad se hubiera invertido. Imperturbable, Gojo activó su propia técnica. Ató a Kenjaku, tirando de él hacia sí mismo. Protegido por ilimitado, Gojo emergió ileso. Estudió la habilidad de Kenjaku mientras preparaba su próximo movimiento. Todavía desorientado en el aire, Kenjaku vio que la energía púrpura brotaba de la tierra. Se elevó rápidamente, lo suficientemente rápido como para envolverlo por completo. En un instante, su figura fue engullida por una luz púrpura profunda. Luego se desvaneció. El rostro de Gojo no mostró triunfo. En cambio, dirigió sus 6 ojos hacia otra figura en el suelo de abajo. Era Kenjaku, vivo, de pie en el suelo. Claramente, ese púrpura no destruyó a Kenjaku en absoluto. Maldita sea, murmuró Gojo. Usando un espíritu proxy que absorbe púrpura a plena potencia, es inteligente. El rostro de Kenjaku se puso sombrío después de volver a entrar en su forma proxy. Se dio cuenta de que escapar sería muy difícil. Y a medida que el púrpura se disipaba, levantó una mano con malicia y susurró: «Ven a conocer a un viejo amigo». El aire ante Gojo brilló. Una figura familiar emergió. Esbelta, con túnica, con un aura eterna. Tengen. El hechicero inmortal, una vez dormido en las tumbas del corredor estelar. Ahora de pie en forma humana, tranquilo y grandioso. Expansión de dominio. Profusión de úteros. El aire crepitó cuando apareció Tengen, y sin dudarlo, Kenjaku aprovechó el momento para activar un dominio primero. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. El dominio de tipo abierto de Kenjaku se desplegó rápidamente, reemplazando el paisaje real con un reino ilimitado de información pura. Gojo Satoru reaccionó al instante. Reconoció que algo andaba mal. El dominio de Kenjaku también era de tipo abierto. Los dominios de tipo cerrado se basan en defensas de capa interna fortificadas y son frágiles externamente. Cuando dos dominios cerrados se encuentran, se superponen hasta que uno colapsa. Los dominios abiertos, por el contrario, no tienen una capa envolvente, solo un límite máximo, lo que les permite envolver dominios cerrados con facilidad. Cuando el dominio de Kenjaku, una horrible torre de rostros de espíritus malditos, se levantó detrás de él, Gojo sintió una técnica maldita corrosiva tratando de erosionarlo. Sin embargo, el propio vacío ilimitado de Gojo lo disipó instantáneamente. Luego vino el mayor choque de dominios hasta el momento. Crack. El vacío ilimitado de Gojo se hizo añicos bajo la presión, mientras que la profusión de úteros de Kenjaku permaneció intacta, su grotesca columna de rostros fusionados se mantuvo firme, aún cubriendo el área. Victorioso aunque todavía agotado, Kenjaku pensó: todavía gané. Suerte que construí un dominio de tipo cerrado previamente. De lo contrario, mi dominio de tipo abierto me habría abrumado. Se preparó para manipular la energía del dominio para convertir a Gojo en un títere, o al menos infligir suficiente daño para asegurar un escape. Entonces Kenjaku vio a Gojo rodeado por las sombras negras distintivas de su dominio. Una débil sonrisa apareció en los labios de Gojo mientras formaba un sello manual. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Las pupilas de Kenjaku se entrecerraron. Gojo no debería haber podido activar un segundo dominio tan rápidamente. El choque de dominios normalmente causa agotamiento de técnica. Pero antes de que Kenjaku pudiera considerar cómo era posible, el dominio de Gojo floreció de nuevo dentro del de Kenjaku. Comenzó un nuevo choque, pero esta vez, la profusión de úteros de Kenjaku falló. Colapsó, y gracias a la naturaleza de tipo abierto, el dominio de Gojo fue arrastrado con él, disipándose simultáneamente. Antes de que Kenjaku pudiera procesar esto, Gojo apareció ante él. Rompió la postura defensiva de Kenjaku y le propinó un golpe brutal en el abdomen. Los órganos de Kenjaku parecieron aplastarse instantáneamente. Los pensamientos se aceleraron. Kenjaku se enorgullecía de su experiencia, pero frente al implacable asalto de Gojo, incluso esa experiencia flaqueó. Recordó una frase: el esfuerzo suaviza muchas cosas, pero el tiempo tiene un límite. Esa es la brecha entre yo y los demás. Lo escuchó una vez y ahora se dio cuenta de su significado completo. No puedo dejar que esto continúe, la técnica estaba agotada. Pero Kenjaku tenía un plan de respaldo. El Tengen transformado en espíritu maldito.
Si bien la inmortalidad de Tengen era inútil en combate, su dominio de la barrera, especialmente la activación rápida, seguía siendo una herramienta. Mientras Kenjaku activaba ese plan de respaldo, un inusual aumento de energía maldita parpadeó. Gojo observó a Tengen moverse, pero no pudo lanzar un rojo para interrumpir. La figura de Kenjaku se desvaneció, luego reapareció repetidamente en el espacio abierto a cierta distancia. Gojo se movió para perseguir. Matar al espíritu ahora no tendría sentido, el Kenjaku real podría recuperarse primero. La técnica maldita inversa para curar el agotamiento es rara y arriesgada. Podría provocar daño cerebral si se maneja mal. Gojo les había advertido a Yuta y a Hime al respecto. Cuando se movió hacia Kenjaku, el mundo lo empujó hacia atrás involuntariamente. Usando el truco de barrera de Tengen, Kenjaku invirtió el comando neurológico de Gojo. Adelante se convirtió en atrás. Pero Gojo reaccionó, percibiendo la manipulación y contrarrestándola emitiendo intencionalmente el comando hacia atrás. Usando sus 6 ojos, Gojo rastreó los cambios de barrera de Tengen, contando su sincronización. Luego, invirtió el comando de nuevo a adelante, cruzó su posición original y cargó. Kenjaku esperaba la imprevisibilidad de Gojo, pero aún así preparó su siguiente movimiento. El jadeo de Kenjaku se quejó. Transferencia espacial de corta distancia, barrera de confusión sensorial, solo quedaban 3 alientos antes de que se recuperara de su agotamiento de técnica. Gojo ejecutó simulaciones en su mente. Kenjaku probablemente activaría el dominio de nuevo e intentaría destrozar el de Gojo con la ventaja de tipo abierto. Mientras Tengen construía otra barrera que alteraba el terreno, Gojo la atravesó antes de que se solidificara. Se acercó a Kenjaku de nuevo. Después de algunos intercambios, rompió la defensa. La hoja de su mano se hundió en el pecho y el abdomen de Kenjaku, rompió la resistencia y agarró la columna vertebral. Con fuerza, la rompió. Justo entonces, surgió un retroceso resistente, una oleada de energía maldita opuesta. Su siguiente golpe fue bloqueado y una fuerte atracción gravitacional lo presionó. El movimiento flaqueó, pero Gojo estabilizó su cuerpo manualmente, evitando el colapso. Kenjaku se elevó en el aire, ganando distancia. Convocó espíritus malditos alrededor de Gojo como distracción. Gojo los ignoró. Levantó la mano. Expansión de dominio. Profusión de úteros. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. De nuevo, sus dominios se expandieron y de nuevo chocaron. Pero de manera diferente esta vez. Ningún dominio se hizo añicos. Llegaron a un punto muerto. Kenjaku vio lo que hizo Gojo. Gojo expandió su dominio para envolver el de Kenjaku, solo para encogerlo instantáneamente a una pequeñez absurda, probablemente menos de 1 metro de diámetro. Luego Gojo invirtió las propiedades internas y externas, haciendo que la capa exterior fuera fuerte para absorber golpes, mientras que el espacio interno era frágil pero bajo un asalto más ligero. Esa inversión impidió el colapso y preservó la ventaja de Gojo. Ahora el verdadero enfrentamiento. El choque de técnicas internas. Gojo Satoru se dio cuenta pronto. La técnica de Kenjaku desafiaba las convenciones. Cuando la opresiva gravedad tiró de él por primera vez, asumió que fue convocada, como un espíritu maldito oculto bajo el control de Kenjaku. Sin embargo, durante el choque de dominios, quedó claro, no era un espíritu. Esta era la propia técnica de Kenjaku, una manipulación de la gravedad misma. Como dice el canon, adquirió el sistema antigravedad al poseer el cuerpo de Kaori Itadori y ahora lo usa a través de la inversión de técnica maldita para intensificar la gravedad a su alrededor. Técnica maldita inversa. Rojo. Un orbe rojo brilló en la punta del dedo de Gojo. En un instante, se disparó hacia Kenjaku con una fuerza que prometía devastación. Pero la explosión encontró resistencia. El campo de gravedad aumentado artificialmente de Kenjaku desvió el ataque, enviando la trayectoria carmesí a rozar su cuerpo y caer inofensivamente. Gojo se retiró hacia adentro. Encoger el dominio había impulsado su defensa, pero no lo suficiente como para aplastar el de Kenjaku. Ese hombre, indudablemente antiguo y resistente, había elaborado un dominio notablemente robusto. Cambiando de táctica, Gojo se desvaneció ante los ojos de Kenjaku y reapareció cerca de él. La gravedad se intensificó, tirando de él hacia abajo violentamente. Sin embargo, Gojo activó su técnica, anulando parte de la atracción. Reforzado por la energía maldita, se estabilizó a mitad de la caída y reanudaron un feroz combate a corta distancia. Kenjaku lanzó fluctuaciones de gravedad, picos o caídas repentinas, para probar a Gojo. Sus formas se desdibujaron a través de planos cambiantes. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo perdió significado. Intercambiaron golpes letales en el aire.
Ambos confiaron en la técnica maldita inversa para curar heridas graves casi instantáneamente. Dedos desgarrados, huesos destrozados, pechos rotos se curaron a mitad del vuelo. A pesar de las apariencias, este intercambio fue breve, meros alientos. Cada uno tenía un plan. Kenjaku, ligeramente a la defensiva, esperó el resultado de la confrontación del dominio. Conocía bien el dominio cerrado versus el abierto. Los dominios de tipo abierto, iniciados por las élites de Suera, eran implacables. Sin dominar uno, el destino de un hechicero era binario: retirada o destrucción. Kenjaku recordó globos oculares de otra era, Sukuna, innumerables genios no revelados, y sobre todo, el linaje Gojo, debido a sus 6 ojos. Para Kenjaku, ese talento era una maldición y un desafío constantes. Había intentado eliminar a los portadores de 6 ojos innumerables veces, pero siempre aparecía otro. Gojo Satoru encarnó ese linaje en su zenith. El uso impredecible de Gojo de la técnica maldita inversa para negar el agotamiento del dominio asombró a Kenjaku. La idea de que Gojo pudiera arriesgarse conscientemente al colapso del dominio para superarlo fue audaz. Kenjaku sopesó sus menguantes opciones. Sin 6 ojos, carecía de la resistencia para realizar expansiones de dominio consecutivas. Enfrentando los implacables asaltos de Gojo, se dio cuenta: me enfrentaré a la verdadera muerte. Golpe. Gojo atravesó las defensas de Kenjaku. A costa de una lesión menor, golpeó una palma directamente en el abdomen de Kenjaku. Los órganos de Kenjaku parecieron aplastarse instantáneamente. Los pensamientos se aceleraron. Kenjaku se enorgullecía de su experiencia, pero frente al implacable asalto de Gojo, incluso esa experiencia flaqueó. Recordó una frase: el esfuerzo suaviza muchas cosas, pero el tiempo tiene un límite. Esa es la brecha entre yo y los demás. Lo escuchó una vez y ahora se dio cuenta de su significado completo. No puedo permitir que esto continúe, la técnica estaba agotada. Pero Kenjaku tenía un plan de respaldo: el Tengen transformado en espíritu maldito. Si bien la inmortalidad de Tengen era inútil en combate, su dominio de la barrera, especialmente la activación rápida, seguía siendo una herramienta. Cuando Kenjaku activó ese plan de respaldo, un inusual aumento de energía maldita parpadeó. Gojo observó a Tengen moverse, pero no pudo evitar un rojo para interrumpir. La figura de Kenjaku se desvaneció, luego reapareció repetidamente en el espacio abierto a cierta distancia. Gojo se movió para perseguir. Matar al espíritu ahora no tendría sentido, el Kenjaku real podría recuperarse primero. La técnica maldita inversa para curar el agotamiento es rara y arriesgada. Podría provocar daño cerebral si se maneja mal. Gojo les había advertido a Yuta y a Hime al respecto. Cuando se movió hacia Kenjaku, el mundo lo empujó hacia atrás involuntariamente. Usando el truco de barrera de Tengen, Kenjaku invirtió el comando neurológico de Gojo. Adelante se convirtió en atrás. Pero Gojo reaccionó, percibiendo la manipulación y contrarrestándola emitiendo intencionalmente el comando hacia atrás. Usando sus 6 ojos, Gojo rastreó los cambios de barrera de Tengen, contando su sincronización. Luego, invirtió el comando de nuevo a adelante, cruzó su posición original y cargó. Kenjaku esperaba la imprevisibilidad de Gojo, pero aún así preparó su siguiente movimiento. El jadeo de Kenjaku se quejó. Transferencia espacial de corta distancia, barrera de confusión sensorial, solo quedaban 3 alientos antes de que se recuperara de su agotamiento de técnica. Gojo ejecutó simulaciones en su mente. Kenjaku probablemente activaría el dominio de nuevo e intentaría destrozar el de Gojo con la ventaja de tipo abierto. Mientras Tengen construía otra barrera que alteraba el terreno, Gojo la atravesó antes de que se solidificara. Se acercó a Kenjaku de nuevo. Después de algunos intercambios, rompió la defensa. La hoja de su mano se hundió en el pecho y el abdomen de Kenjaku, rompió la resistencia y agarró la columna vertebral. Con fuerza, la rompió. Justo entonces, surgió un retroceso resistente, una oleada de energía maldita opuesta. Su siguiente golpe fue bloqueado y una fuerte atracción gravitacional lo presionó. El movimiento flaqueó, pero Gojo estabilizó su cuerpo manualmente, evitando el colapso. Kenjaku se elevó en el aire, ganando distancia. Convocó espíritus malditos alrededor de Gojo como distracción. Gojo los ignoró. Levantó la mano. Expansión de dominio. Profusión de úteros. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. De nuevo, sus dominios se expandieron y de nuevo chocaron. Pero de manera diferente esta vez. Ningún dominio se hizo añicos. Llegaron a un punto muerto. Kenjaku vio lo que hizo Gojo.
Gojo expandió su dominio para envolver el de Kenjaku, solo para encogerlo instantáneamente a una pequeñez absurda, probablemente menos de 1 metro de diámetro. Luego Gojo invirtió las propiedades internas y externas, haciendo que la capa exterior fuera fuerte para absorber golpes, mientras que el espacio interno era frágil pero bajo un asalto más ligero. Esa inversión impidió el colapso y preservó la ventaja de Gojo. Ahora el verdadero enfrentamiento, el choque de técnicas internas. Gojo Satoru se dio cuenta pronto. La técnica de Kenjaku desafiaba las convenciones. Cuando la opresiva gravedad tiró de él por primera vez, asumió que fue convocada, como un espíritu maldito oculto bajo el control de Kenjaku. Sin embargo, durante el choque de dominios, quedó claro, no era un espíritu. Esta era la propia técnica de Kenjaku, una manipulación de la gravedad misma. Como dice el canon, adquirió el sistema antigravedad al poseer el cuerpo de Kaori Itadori y ahora lo usa a través de la inversión de técnica maldita para intensificar la gravedad a su alrededor. Técnica maldita inversa. Rojo. Un orbe rojo brilló en la punta del dedo de Gojo. En un instante, se disparó hacia Kenjaku con una fuerza que prometía devastación. Pero la explosión encontró resistencia. El campo de gravedad aumentado artificialmente de Kenjaku desvió el ataque, enviando la trayectoria carmesí a rozar su cuerpo y caer inofensivamente. Gojo se retiró hacia adentro. Encoger el dominio había impulsado su defensa, pero no lo suficiente como para aplastar el de Kenjaku. Ese hombre, indudablemente antiguo y resistente, había elaborado un dominio notablemente robusto. Cambiando de táctica, Gojo se desvaneció ante los ojos de Kenjaku y reapareció cerca de él. La gravedad se intensificó, tirando de él hacia abajo violentamente. Sin embargo, Gojo activó su técnica, anulando parte de la atracción. Reforzado por la energía maldita, se estabilizó a mitad de la caída y reanudaron un feroz combate a corta distancia. Kenjaku lanzó fluctuaciones de gravedad, picos o caídas repentinas, para probar a Gojo. Sus formas se desdibujaron a través de planos cambiantes. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo perdió significado. Intercambiaron golpes letales en el aire. Ambos confiaron en la técnica maldita inversa para curar heridas graves casi instantáneamente. Dedos desgarrados, huesos destrozados, pechos rotos se curaron a mitad del vuelo. A pesar de las apariencias, este intercambio fue breve, meros alientos. Cada uno tenía un plan. Kenjaku, ligeramente a la defensiva, esperó el resultado de la confrontación del dominio. Conocía bien el dominio cerrado versus el abierto. Los dominios de tipo abierto, iniciados por las élites de Suera, eran implacables. Sin dominar uno, el destino de un hechicero era binario: retirada o destrucción. Kenjaku recordó los globos oculares de otra era, Sukuna, innumerables genios no revelados, y sobre todo, el linaje Gojo, debido a sus 6 ojos. Para Kenjaku, ese talento era una maldición y un desafío constantes. Había intentado eliminar a los portadores de 6 ojos innumerables veces, pero siempre aparecía otro. Gojo Satoru encarnó ese linaje en su cenit. El uso impredecible de Gojo de la técnica maldita inversa para negar el agotamiento del dominio asombró a Kenjaku. La idea de que Gojo pudiera arriesgarse conscientemente al colapso del dominio para superarlo fue audaz. Kenjaku sopesó sus menguantes opciones. Sin 6 ojos, carecía de la resistencia para realizar expansiones de dominio consecutivas. Enfrentando los implacables asaltos de Gojo, se dio cuenta: me enfrentaré a la verdadera muerte. Bofetada. Gojo golpeó a través de las defensas de Kenjaku. A costa de una lesión menor, golpeó una palma directamente en el abdomen de Kenjaku. Kenjaku jadeó mientras la energía maldita brotaba hacia afuera, abriendo un agujero en su torso superior en medio de un chorro de sangre. Ese tipo, ya se aclimató a los campos de gravedad cambiantes. Apretando los dientes, Kenjaku desplegó rojo sobre sí mismo, usándolo para lanzarse hacia arriba y escapar del campo de gravedad descendente de Gojo. Mientras se recuperaba, desató múltiples rojos hacia Gojo como contraataques. Pero la voz de Gojo resonó fríamente: si el borde exterior de un dominio se desvanece, el equilibrio sigue. Así que, déjame adivinar. Gojo se centró en el grotesco árbol de rostros malditos detrás de Kenjaku. Ese árbol detrás de ti es una monstruosidad. Bajo la omnivisión de sus 6 ojos, Gojo reconoció ligeras fluctuaciones de energía en Kenjaku, incluso las ocultas para la mayoría. Formó azul apuntando a varios rojos que Kenjaku había desviado con la gravedad. Azul se encontró con ellos a mitad de la carga. No hubo explosión de fuego, solo una fusión silenciosa.
Entonces el púrpura floreció, llenando el espacio menguante del dominio. El púrpura fusionado golpeó el pilar del dominio parecido a un árbol de Kenjaku. Su rostro se contorsionó. La sangre brotó de su nariz y boca. Herido y aturdido, Kenjaku abandonó la curación. Juntó las manos, la producción aumentando. ¡Crack! Un rayo de luz divina cortó la barrera de Kenjaku. El dominio tembló al borde del colapso. Gojo esperó mientras la fusión del agotamiento de la técnica producía un resultado claro. Si Kenjaku ya no podía expandirse de nuevo, el vacío ilimitado de Gojo dictaría el final. Y entonces, sin previo aviso, el dominio de Kenjaku se hizo añicos. El dominio de Gojo se desmoronó de manera similar. Kenjaku se desplomó desde el aire, prueba suficiente. Gojo se acercó, la voz firme. ¿No hay otro camino que el final? Sintió la última pizca de determinación de Kenjaku. La jugada final del hombre estaba preparada. «Devuélveme este cuerpo», gritó Kenjaku. «No necesitarás poseer más cuerpos para sobrevivir». Justo cuando daba un paso adelante, un aura escalofriante floreció detrás de Gojo. Sin girarse, Gojo la reconoció al instante. Era Tengen. El cuerpo de Tengen comenzó a desmoronarse, cada fragmento se desvanecía en el aire como polvo atrapado en el viento. A medida que su forma continuaba su descenso irreversible hacia la destrucción, una abrumadora sensación de pavor comenzó a irradiarse de él. Gojo Satoru reconoció lo que estaba sucediendo casi de inmediato. La técnica de Tengen no era un secreto entre los de Jujutsu-Hai. El propósito del recipiente de plasma estelar siempre estuvo ligado a este mismo resultado. Después del incidente del recipiente de plasma estelar, Tengen no tuvo más remedio que abandonar la asimilación. Cómo mantuvo su forma después siguió siendo un misterio, pero se había convertido en algo más cercano a un espíritu maldito, una anomalía dentro del equilibrio del mundo. Nadie sabía cuánto tiempo podría existir Tengen así, o cuándo su muerte, y la subsiguiente evolución, finalmente llegaría. Pero ahora, Gojo entendió. Estaba sucediendo hoy. Kenjaku. La mirada de Gojo se dirigió a la figura sonriente en la distancia. Este hombre, usando la manipulación de espíritu maldito de Geto, había tomado el control de Tengen y emitido una sola orden. Pérese. Para Tengen, la muerte no era un final sino una transición. Tengen no temía a la muerte. ¿Pero qué surgiría después de esta evolución? ¿Qué pasaría si su nueva forma se volviera contra ellos? Mi técnica aún no se ha recuperado, solo un poco más. Afortunadamente, la transformación de Tengen no fue instantánea. El cambio fue lento, lo que le dio tiempo a Gojo. Lanzó otro asalto a Kenjaku, cuya guardia se había vuelto notablemente laxa. Kenjaku se centró solo en proteger áreas vitales, recibiendo cada golpe con una sonrisa que nunca flaqueó. «Llegas demasiado tarde», dijo Kenjaku. «Pronto serás testigo de algo completamente nuevo». El cuerpo de Kenjaku parpadeó, lleno de agujeros, luego se regeneró. Gojo no pudo matarlo en una ventana tan corta. Si la nueva forma de Tengen pudiera detenerlo incluso brevemente, Kenjaku podría escapar. Ambas técnicas malditas se normalizaron de repente. Gojo, ahora al alcance del brazo, disparó una técnica roja a corta distancia. Pero Kenjaku invirtió su trayectoria. Se disparó hacia arriba en su lugar, y su cuerpo cayó hacia la tierra. Entonces algo cambió. Flotando en el aire, Gojo lo sintió antes de verlo. Una extraña atracción gravitacional redirigió el rojo, devolviéndolo a Kenjaku. Técnica hueca. Púrpura. Kenjaku invocó un espíritu maldito de sacrificio para absorber el golpe, pero Gojo ya estaba lanzando su siguiente ataque. Vacío ilimitado. Útero. Kenjaku apretó los dientes, intentando su propia expansión de dominio. Pero su energía y condición no podían soportarlo. Ese único paso en falso selló su destino. Fue envuelto por vacío ilimitado. Congelado en su lugar, Kenjaku no podía moverse. Gojo exhaló aliviado. Había desplegado su dominio justo a tiempo. Ahora, finalmente podía terminar con esto. Pero entonces. Gojo Satoru. Una voz resonó detrás de él. Se sintió como si se enfrentara a un verdadero enemigo. Dentro de vacío ilimitado, solo Gojo y aquellos a quienes tocaba físicamente eran inmunes a sus efectos. Sin embargo, ahora, alguien se movía libremente dentro de él. Y la voz, era inconfundiblemente la de Tengen. Gojo se giró, tenso y alerta, solo para no ver nada al principio. Entonces sus sentidos gritaron. Algo, no, alguien, inmenso estaba allí. Soy yo. La voz no se pronunció en voz alta. Se transmitió directamente a la mente de Gojo. No palabras, sino intención y conocimiento puros, transmitidos en un instante. Soy Tengen. No esperaba que llegara a esto.
Lo que ves ahora es el último remanente de quien fui. Seguí a Kenjaku por curiosidad, para entender lo que realmente quería. La presencia de Tengen continuó telepáticamente. Mi forma anterior puede haber sido parecida a un espíritu, pero no era realmente un espíritu maldito. Kenjaku solo tuvo control temporal sobre mí. Aún así, nunca pensé que lo obligarías a un rincón como este. Para escapar, eligió poner fin a mi existencia, forzando a mi técnica a evolucionar. Su tono se agudizó. Gojo Satoru, Kenjaku todavía tiene un movimiento final. Destruir su cuerpo actual no lo detendrá, simplemente habitará uno nuevo. Lo retrasará, pero eso es todo. La verdadera amenaza es Sukuna. Él es la pieza central del plan de Kenjaku, el poder que usará para derribar el orden existente. Gojo permaneció en silencio, luego preguntó mentalmente. Parece que los conoces bien. No coincidía con el Tengen que recordaba. De vuelta en las tumbas del corredor estelar, Tengen afirmó tener poco conocimiento de Kenjaku. ¿Eres perceptivo?, respondió Tengen. Hay tiempo, así que te lo contaré todo. Todos somos de la era Heian, la era de oro del Jujutsu. Una vez, incluso podrías habernos llamado amigos. La afirmación hizo que Gojo se erizara, pero escuchó. Gojo Satoru, como el más fuerte, ¿alguna vez te has preguntado qué hay más allá de la fuerza de un hechicero Jujutsu? ¿Cuál es el objetivo final de nuestra evolución? Antes de que Gojo pudiera responder, Tengen continuó. Uno de nosotros se atrevió a hacer esa pregunta, y buscó la respuesta. Conoció a alguien casi a ese nivel, luego a alguien aún más cerca. Esa persona fui yo. Las leyendas de dioses y budas existen porque la creencia colectiva da a luz a maldiciones poderosas. Pero ¿qué pasaría si los propios dioses fueran alguna vez hechiceros Jujutsu? El tono usualmente inexpresivo de Tengen flaqueó. Trascender la hechicería y convertirnos en mito, esa fue nuestra búsqueda. Kenjaku, basándose en mi técnica, unió fuerzas con Sukuna para explorar ese camino desconocido. Y él, tuvo éxito parcialmente. Gojo estaba atónito. Estas verdades nunca habían sido documentadas. La historia del Jujutsu había ocultado todo esto. Entonces, ¿él es Ryomen Sukuna?, preguntó Gojo. La respuesta de Tengen fue breve. No exactamente. Es una coincidencia. Mientras Sukuna caminaba por el camino del Jujutsu, se convirtió lentamente en la imagen misma del Ryomen Sukuna de la leyenda. Y al alinearse con el mito, ganó algo extraordinario. Tengen reveló más. Sukuna se despojó de su antigua identidad y se convirtió por completo en Sukuna. Con eso, su poder se disparó a niveles inexplorados. Pero el costo fue alto. Su alma cayó en la oscuridad. Él, cayó en desgracia. Gojo asimiló esto, luego preguntó, ¿no tuvo éxito? Tengen respondió, no. Buscamos la divinidad, no la monstruosidad. El camino de Sukuna condujo a la ruina. Kenjaku finalmente lo dejó, y encontró a alguien más. Los instintos de Gojo se agitaron. Esa persona fue Sugawara no Michisane, tu antepasado. Un genio que una vez superó a todos los demás. La revelación golpeó fuerte. Pero Tengen continuó. Kenjaku aprendió del fracaso de Sukuna. Michisane, siendo su opuesto, acercó a Kenjaku al éxito más que nunca. Pero fue como si la ambición de alcanzar a los dioses estuviera maldita. Fallaron. El costo fue mucho mayor que la caída de Sukuna. El poder de Michisane perduró tan fuertemente que incluso el clan Fujiwara casi cayó bajo su sombra. La voz de Tengen llevaba un toque de arrepentimiento. Cada uno tomó caminos diferentes. Sukuna se convirtió en el rey de las maldiciones. Kenjaku se dedicó a los espíritus malditos. Y yo, atada por mi técnica a un destino condenado, simplemente intenté resistir. Finalmente, su tono se estabilizó. El objetivo de Kenjaku es el nacimiento de una maldición de maldiciones. Usando a Sukuna, tiene la intención de abrir un nuevo camino, uno más oscuro y peligroso que nunca. El acto final de Tengen fue confiar todo a Gojo Satoru, incluso el camino defectuoso de la ascensión a la divinidad. Aunque su utilidad era incierta, tal vez podría servir como una semilla. Ella imprimió toda esa complejidad en la mente de Gojo. En ese momento, él sintió algo similar a lo que experimentaron sus enemigos cuando fueron atrapados en vacío ilimitado. Una vez terminado, Tengen se quedó quieta. Gojo sintió que su presencia se desvanecía de su dominio. Ella se había desvanecido, reemplazada por una entidad desconocida, algo que solo podía describirse como Tengen. Gojo retractó su dominio. Kenjaku, con su cerebro sobrecargado, yacía inmóvil, luchando por recuperar la compostura. Su conversación pudo haber parecido eterna, pero en realidad había durado solo momentos, procesada a una velocidad asombrosa.
Cuando Kenjaku recuperó la conciencia, se dio cuenta de que Tengen no había desplegado un ataque indiscriminado. Eso significaba que podría morir aquí. Gojo habló en voz baja. El camino en el que te aventuraste, no esperaba que tu origen fuera tan convincente. Kenjaku conectó las palabras con la situación de Tengen y de repente entendió. El polvo en sus recuerdos sellados comenzó a levantarse. Para alguien que había vivido un milenio, ¿cómo manejaría recuerdos que se remontaban a la historia? La respuesta de Kenjaku había sido compartimentarlos, encerrándolos en cajas solo mentales, recuperándolos solo cuando era necesario. Ahora, el corredor de memoria más antiguo surgió de nuevo con claridad. Tengen, siempre tan ingenua. ¿Cuánto te contó? Gojo notó con curiosidad que Kenjaku se refería a Tengen como ella. El género aparentemente tenía poco significado. Tengen había alterado su cuerpo a través de la asimilación del recipiente de plasma estelar. Gojo se sorprendió, pero este no era el momento de detenerse en ese detalle. Tengen compartió todo. Tus planes con Sukuna, tu historia de hace 1000 años. Con la energía maldita ya lista para atacar, Gojo podría destruir a Kenjaku con un movimiento de sus dedos. Técnica hueca. Púrpura a quemarropa. Pero Kenjaku ya no invocó resistencia. Bajo los 6 ojos de Gojo, su energía maldita se encogió. Simplemente sonrió, resignado. Pero desafortunadamente, esto sigue siendo un plan abierto. Mientras no puedas abandonar a tus camaradas, o más bien, no puedas abandonar tu orgullo, creyendo que puedes derrotar a Sukuna y salvarlos, este destino está destinado a repetirse. Kenjaku se encontró con la mirada azul de Gojo. En su mente, la figura de Tengen regresó con una claridad resuelta. Después de presenciar el fracaso de Sukuna, Kenjaku la encontró implacablemente de nuevo. Para entonces, la reputación de Kenjaku se había desplomado, la maldición de asociarse con Sukuna. Aunque Sukuna había triunfado sobre innumerables hechiceros y se había ganado una reputación divina, el miedo de la gente reemplazó su odio. Kenjaku invirtió un esfuerzo considerable para contactar a Tengen y presentó el método de ascensión a la divinidad. Sugawara no Michisane, después de deliberar, lo aceptó y verificó que no contenía engaño. Entonces Kenjaku se retiró y observó, grabando hasta el fracaso final. Su conclusión final lo golpeó. Los humanos no pueden ascender a la divinidad. Desilusionado, abandonó su camino anterior e ideó una técnica para la reencarnación continua. Para evadir la muerte permanentemente, ayudó a Sukuna a fragmentar su alma en 20 pedazos, encerrándolos en objetos malditos. Tengen se convirtió en guardián de hechiceros de bajo nivel y civiles hasta que el mundo Jujutsu cayó en la desolación. Kenjaku continuó buscando posibilidades. La voz de Gojo interrumpió de nuevo. En lugar de cuestionar eventos pasados, preguntó, ¿cómo habitas otros cuerpos para vivir? Kenjaku hizo una pausa, luego se rió. Esto, ya ves, se presionó una mano en las costuras de su frente, una vista fea. Una premonición ardió en la mente de Gojo. Kenjaku tiró del hilo, giró la parte superior de su cráneo como una tapa, revelando un cerebro vivo enrollado en su interior, una gran boca grotesca en el centro. ¡Ay! Eso es todo. ¿Todavía te aferras a tales ilusiones? Kenjaku se burló. ¿Olvidaste? Mataste a ese ser con tus propias manos. La voz de Gojo se enfrió. También mataste a tu amigo. Kenjaku volvió a colocar el cráneo y lo cosió casualmente. Con fría calma, respondió. La muerte no significa nada para Tengen. Conozco su técnica mejor que nadie. Muchos de ustedes asumen que la muerte de una mente marca el final de una persona. Pero eso es falso. Tengen perdurará, al igual que yo no negaré mi ser original. Puede que nunca la vuelva a ver, pero ella nos verá. En cierto sentido, este es el camino predestinado a la ascensión. La luz púrpura se arremolinó. Junto a Gojo, un vórtice comenzó a girar. ¿No preguntarás más? Puedo contarlo todo. Gojo levantó 2 dedos. No es necesario. Me ocuparé de Sukuna, y luego te encontraré. Desató la técnica hueca. Púrpura a escala máxima. Los espíritus malditos de Kenjaku eran mera carnada. Su cuerpo no sobreviviría. Dejó que la técnica brillara por última vez. La oleada violeta atravesó las defensas de Kenjaku en cuestión de momentos. Bajo su poder aplastante, fue aniquilado por completo. Cuando la energía persistente se disipó, solo quedaron restos de polvo. Después de un latido, Gojo también se desvaneció. El tiempo se invirtió. El santuario malevolente de Sukuna se activó de nuevo. Cortes infinitos rasgaron a Hajime, cortando la sangre en niebla antes de que los impactos aterrizaran. Su cuerpo sufrió heridas horribles que llegaron hasta el hueso.
Su energía maldita evitó su desintegración, sin embargo, la sangre y los cortes profundos, especialmente los cortes llamados desmantelar, eran inevitables. Justo cuando Hajime parecía una forma borrosa y rota, todo volvió a la normalidad como si se reflejara. La realidad se reescribió. Rueda del tiempo, reverso. Las heridas pasadas desaparecieron. Hajime ahora estaba dentro del dominio de Sukuna, envuelto por cuchillas incesantes. Parpadeó entre una forma ensangrentada y carne normal. La detención del tiempo ofreció ayuda limitada. Este dominio seguía siendo inquebrantable. Se dio cuenta entonces de la diferencia entre un dominio abierto y uno cerrado. La estructura del altar budista parecía crítica para la integridad del dominio. Su destrucción anterior había desestabilizado el dominio de Sukuna. Ahora funcionaba como un núcleo secundario, aliviando la carga del lanzador como un objeto semimaldito. Incluso sin el lanzador original, el dominio se sostuvo. Destruye este núcleo de nuevo. Después de marcar el objetivo, Hajime se contuvo de entrar en el estado de nulidad temporal. El dominio de Sukuna se convirtió en un infierno de cuchillas en movimiento, los huecos casi inexistentes. Si Hajime activaba su técnica imprudentemente, sería empalado como si caminara hacia alambres con púas. En cambio, conservó energía y se preparó para acercarse antes de desatar su técnica para golpear el altar. Avanzó a través de los cortes. Sukuna, ahora con 4 brazos, no mostró vacilación en el combate cuerpo a cuerpo. Permaneció quieto, su sonrisa siniestra, dejando que las cuchillas desgastaran a Hajime, esperando que se comprometiera. Rueda del tiempo, giro. Al entrar en la nulidad temporal, Hajime calculó la distancia entre él, Sukuna y el altar. Evadir a Sukuna conllevaba el riesgo de dejarlo expuesto en el momento en que su técnica expirara. La solución. Cortar el obstáculo primero. Cuando la técnica fue disipada, las explosiones comprimidas estallaron por fin. Fue el sonido de Hajime abriéndose paso a través del frente de Sukuna, su espada maldita cortando las innumerables cuchillas invisibles que rodeaban al rey de las maldiciones. Despojándose de esos cortes opresivos, Hajime usó el impulso de su asalto para cruzar sus 2 espadas y tallar heridas profundas y espantosas en el cuerpo de Sukuna antes de seguir con una patada brutal. Este tipo, su defensa es realmente una locura, murmuró Hajime en voz baja. Aunque consciente del cuerpo de Itadori, Hajime no había apuntado específicamente a los puntos fatales de Sukuna. Estimó que incluso si iba con todo por un golpe mortal, no garantizaría el éxito sin un golpe sorpresa perfecto. Esa es la realidad de las técnicas malditas. Al nivel de Sukuna, su cuerpo reforzado por energía maldita podía ignorar las armas de fuego y aún así diezmar a los oponentes. Agrega una técnica, y se volvió aterrador. La única solución real era fuego contra fuego, usar energía maldita para contrarrestar la energía maldita. Ya sea a través de técnicas o combate cuerpo a cuerpo, una vez que un lado ganaba una ventaja abrumadora, la batalla se inclinaba rápido. Pero si los niveles de energía eran casi iguales, las cosas se desarrollaban como ahora. Hajime podía penetrar las defensas de Sukuna, pero debido a la fuerza combinada de su técnica, el refuerzo de energía maldita y la técnica maldita inversa, una muerte instantánea era casi imposible. Tal vez sí usar a la detención del tiempo. Pero hacerlo conllevaba un costo. Después de usar la detención del tiempo, había un período de enfriamiento en el que la técnica de Hajime sería inutilizable. No era tan grave como un colapso total de la técnica, pero incluso una corta vulnerabilidad era peligrosa contra alguien como Sukuna. Así que por ahora, se vio obligado a una guerra de desgaste. La victoria dependía de una cosa: si podía destruir el dominio de Sukuna. Si puedo romper su dominio solo con mi técnica, entonces desplegar mi propio dominio terminará con esto. Un choque de dominios directo todavía se siente demasiado arriesgado. Fushiguro, Itadori, será mejor que actúen pronto. Si no lo hacen, me veré obligado a matar a Sukuna yo mismo. Hajime había estado contando con que Megumi Fushiguro y los demás actuaran dentro del reino del sueño. Si la conciencia de Itadori podía ser rescatada, había una posibilidad real de suprimir a Sukuna. Incluso si las cosas se complicaban más, al menos lo había intentado. Sukuna estaba mucho más allá de cualquier espíritu maldito de grado especial. Incluso llamarlos a todos grado especial se sentía engañoso. A veces, la diferencia entre grados especiales era mayor que entre hechiceros de grado especial y grado 1. Después de patear a Sukuna, Hajime sabía que el golpe haría poco más que sacudir los órganos internos. El abdomen era una región protegida para cualquier hechicero, justo detrás de la cabeza en prioridad. Pero el objetivo de Hajime no era el daño.
En el momento en que se conectó, su técnica ya estaba disipada, transfiriendo todo el impacto a Sukuna y enviándolo a volar. En el aire, Hajime simuló un corte. Sukuna, habiendo recuperado su movilidad, instantáneamente formó un sello manual con el segundo par de brazos entre sus costillas, desatando un desmantelar a plena potencia, preparándose para seguir adelante. Pero de repente, el mundo cambió. Su visión se nubló. Hajime desapareció. El tiempo se invirtió. El instinto gritó la respuesta. Hajime estaba detrás de él. Sukuna se giró y cortó instintivamente, y vio a Hajime corriendo hacia el altar budista que Sukuna había bloqueado previamente, sus dos espadas malditas casi tocando su superficie. ¡Bum! Primero, Onikiri se dio bajo la pura presión, rompiéndose. Siempre había sido una herramienta maldita de grado 1, apenas empujando a grado especial debido a la sinergia de las tres hojas. Realmente debería conseguir un arma de grado especial adecuada, tener que repararla con la técnica es un fastidio. Hajime revirtió casualmente la hoja, luego entró en el estado de nulidad temporal. Cortes violentos llovieron sobre el altar. No fue posible evadir. En momentos, el altar demoníaco se redujo a escombros. El tiempo reanudó su flujo normal. Como era de esperar, el altar explotó. Pero algo se sintió mal. La fuerza de la explosión parecía excesiva. Hajime conocía la producción de sus ataques, y esto no era. Entonces se dio cuenta. El dominio no se había destrozado de inmediato. Quedaba un breve retraso. En esa astilla de tiempo, Hajime notó poderosos cortes que irradiaban del altar. Sukuna usó su técnica para detonar el altar. Destruyó su propio dominio. Al convertir el altar en cebo, Sukuna usó una táctica de destrucción mutua. Detonarlo e inundar el área con cortes mejorados. Normalmente, Hajime invertiría las lesiones o expandiría el área de su técnica para neutralizar la amenaza. Pero hacerlo también restauraría el altar, anulando todo su esfuerzo. Atrapado en una trampa, con Sukuna listo para atacar, aguantó. Espera, hay una opción más. La rueda del tiempo se detuvo. Atada por una fuerza invisible, bloqueó el área circundante fuera del tiempo. Hajime clavó la Totsuka no Tsurugi y la Onikiri en el vientre de Sukuna. Spider-Cutter siguió. Cuando la técnica fuera disipada, con el altar desaparecido, las espadas estallarían con toda su fuerza. Un ataque que daña el alma, veamos qué te parece tu propia medicina. Escapando de la zona de muerte, las espadas malditas pulsaron. Hajime disipó la técnica. Las cuchillas explotaron detrás de él, desgarrando el vacío. El santuario malevolente de Sukuna se desmoronó. En un estado de colapso de técnica, fue golpeado de lleno por la liberación de las espadas. Asura. Un espectro imponente envuelto en una máscara de demonio apareció. Su hoja cortó a Sukuna. El golpe fantasmal sacudió a Sukuna hasta la médula. La sangre brotó de sus 4 ojos. Pero no se inmutó. Agarró la muñeca de Hajime. En este supuesto momento de triunfo, una advertencia gritó en la mente de Hajime. Sus sentidos mejorados por la técnica cambiaron a cámara lenta. Vio el segundo par de brazos de Sukuna formando un sello manual, apuntando a su propio pecho. Una sonrisa se curvó en el rostro de Sukuna. Abre. Un destello de calor abrasador. Las llamas brotaron de las puntas de los dedos de Sukuna, golpeando el cuerpo de Hajime antes de que pudiera reaccionar. Lo perforaron, luego se encendieron violentamente. Estas no eran llamas ordinarias, eran una técnica maldita. Peor aún, consumían la propia energía maldita. La propia defensa reforzada de Hajime solo alimentó el infierno. Sus pensamientos se aceleraron. La técnica maldita inversa apenas ayudará, si sigo vertiendo energía, solo arderá más. Necesito redirigirla. En un instante, redirigió el flujo de su energía maldita, atrayendo las llamas hacia puntos designados en sus extremidades. Sus extremidades quedaron carbonizadas hasta el hueso blanco. La carne se ennegreció. Partes de su rostro se quemaron, dándole una apariencia grotesca y demoníaca. TSH, reacción rápida, dijo Sukuna con diversión, pateando uno de los brazos quemados de Hajime a un lado. Transferir tu energía maldita te salvó la vida. De lo contrario, serías cenizas. A pesar de las lesiones, el ojo de Hajime, uno quemado, uno entero, se mantuvo tranquilo. ¿Por qué ya no usas esa habilidad?, preguntó Hajime. ¿O es que, no puedes? La batalla apenas había comenzado. El cuerpo de Kamiara Hajime permaneció envuelto en llamas malditas que se alimentaban de su propia energía maldita, imposible de apagar por medios convencionales e imposible de retraer sin invitar a una muerte más rápida.
Para sobrevivir, Hajime desvió energía a áreas menos vitales y se mantuvo a través de la técnica maldita inversa, una maniobra de último momento. Entendió la naturaleza del fuego de Sukuna. Una manifestación de energía maldita a través de la técnica. El contraataque típico sería abrumarlo con energía maldita más fuerte, excediendo su absorción, pero las llamas de Sukuna eran diferentes. Surgieron durante un colapso de su técnica. Si absorbían energía maldita sin límite superior, intentar ahogarlas sería contraproducente. A menos que Sukuna se hubiera estado demorando antes para engañar a Hajime, sugiriendo una confianza enferma en sus llamas. Eso planteó una pregunta clave. ¿Eran estas llamas una transformación de la naturaleza de la energía maldita como la de Kashimo Hajime, o una técnica separada? ¿Podría un hechicero empuñar múltiples técnicas? Si esta llama era única, entonces tal vez la verdadera técnica maldita de Sukuna no era un corte en absoluto, al igual que Yuta Okotsu, que parecía empuñar múltiples efectos a través de una técnica oculta. Cualquiera que fuera la verdad, el objetivo inmediato de Hajime era claro: sobrevivir hasta que su técnica se recuperara. Afortunadamente, el tiempo de recuperación fue corto, mucho más rápido que un colapso total. Dejando que Hajime mostrara alguna debilidad, Sukuna presionó inmediatamente. Incluso Man, previamente excluida de su dominio, se unió al cerco. Hajime pronto captó la verdad de 2 puños versus 6 manos sin acceso a su técnica y con su cuerpo corroído por las llamas, estaba en grave desventaja. Aún así, Hajime había conservado la competencia de combate, no confiando únicamente en la técnica. Eso lo salvó de ser destrozado de inmediato. A corta distancia, el trabajo en equipo no siempre equivale a que 1 más 1 sean 2, y Sukuna y Man estaban lejos de estar coordinados. Sukuna lanzó ataques imprudentes y furiosos sin tener en cuenta la sincronización. Man esperó, atacando las aberturas cuando aparecían. También respetaba el poder de Sukuna. Una vez que su choque de dominio se desarrolló y sus técnicas colisionaron, reconoció el abismo entre ellos. A menos que desatara su movimiento de efecto de área, peligroso para los aliados, era demasiado arriesgado. Confiar en cuerpos ocupados para ralentizar a los oponentes era ingenuo, y Man no esperaría misericordia. A veces la debilidad es una trampa. Crack. Las extremidades quemadas de Hajime eran como palos carbonizados, los huesos visibles debajo. Abandonó las armas y luchó con las manos desnudas, como Sukuna. Con un chasquido agudo, los huesos de los dedos de su mano derecha se hicieron añicos. La armadura parecida a un insecto que proporcionó Man apenas se sostuvo contra su carne quemada. Las llamas lamieron a su alrededor, pero las que golpearon a Sukuna se apagaron. Aprovechando el momento, Sukuna agarró a Hajime cerca. Agarrando el cuello de Hajime con una mano, Sukuna apuntó a su cabeza. Hajime usó su mano izquierda, su única extremidad parcialmente intacta, para bloquear. El segundo par de manos de Sukuna golpeó el torso de Hajime. Aunque Hajime ya había gastado la mayor parte de su energía maldita, no pudo detener su penetración. Sus órganos internos se rompieron. Tosió un chorro de sangre y tejido. El cerebro de un hechicero tiene su técnica heredada. El siguiente es el núcleo, el centro de la manipulación de energía. El corazón, un objetivo fatal para los mortales, no fue fatal al instante para un hechicero con técnica inversa y control de energía refinado. El agarre de hierro de Sukuna destruyó el tejido blando. Incluso con el escudo de energía maldita, la carne cedió. Arrancó una masa retorcida del pecho de Hajime, casi sin esfuerzo. Sin embargo, Sukuna se tambaleó. La sangre brotó de donde el brazo destrozado de Hajime había perforado su propio cuello, fragmentos de hueso clavándose profundamente en él. Mientras tanto, Yorozu dio vueltas por detrás. Sus manos de metal líquido formaron una espada negra retorcida y apuñalaron hacia la parte posterior del cráneo de Hajime. En el brutal combate cuerpo a cuerpo, Hajime pateó con ambos pies para separarse de sus atacantes. Sukuna, con el cuello sangrando, cayó hacia atrás. El chorro cesó. Hajime, herido internamente e impregnado de llamas persistentes, usó la última de su energía maldita para forzar la circulación sanguínea, luego estalló con fuerza que pateó a Sukuna. Pero todavía se enfrentó a la espada de Yorozu. Mientras caía hacia atrás, se ajustó, contrayéndose a mitad del aire, luego voló hacia Yorozu. Justo antes del impacto, extendió su mano derecha quemada y mutilada, presionándola deliberadamente en su rostro, evadiendo por poco la espada negra. Yorozu dudó. Sabía que el contacto con las llamas podía paralizar rápidamente, incluso si Sukuna podía extinguirlas. Si perdía su extremidad y no lograba incrustar la espada, Hajime podría convertirla en un puercoespín de picos. Colisionaron.
Yorozu apuñaló con la espada mientras bloqueaba con su otra mano. El toque quemó. Antes de que pudiera sonreír, activó la hoja negra. El metal líquido estalló en innumerables picos negros. Mientras se separaban de las llamas, fue testigo de Hajime volteando más allá de ella. Ella se lanzó instintivamente, pero un pico rozó su mejilla, forzando un bloqueo. Hajime había aterrizado. Usando el momento para cegar su visión, permitió que su espada perforara su palma, usando ese contacto para desviarla de su cabeza. Cuando la continuación de Yorozu hizo estallar espinas, no lograron alcanzar puntos vitales y una incluso se rompió. Hajime usó la espina rota para impedir su persecución. En ese parpadeo, se desenganchó y ganó distancia. Esas maniobras precisas y brutales casi destrozaron a Hajime. Ahora tenía espacio para usar la técnica maldita inversa. El costo. Agonizantes quemaduras internas. La energía maldita extrajo las llamas del interior, pero el proceso quemó órganos parcialmente curados de nuevo. El dolor, desde dentro, contorsionó su rostro, y la conciencia flaqueó. Solo cuando la técnica inversa reconstruyó su corazón y órganos vitales, reaccionó, escapando de un infierno viviente. Sukuna no mostró prisa por terminar con él. Después de recomponerse, se quedó quieto, los labios curvados en una leve sonrisa. Tu técnica se ha recuperado, ¿no es así? Lástima, eres demasiado lento. Yorozu, aunque lista para perseguir, se detuvo, perseguida por la premonición y por la quietud de Sukuna. Hajime notó su cautela. Había planeado presionar su ventaja sobre Yorozu, probar el costo de energía de atraparla con su técnica, pero ella no había picado el anzuelo. No importaba. Lo intentaría de nuevo más tarde. Es mi turno. El aura débil se desvaneció. Energía maldita fresca inundó su cuerpo. Inmediatamente canalizó suficiente energía para extinguir las llamas que lo habían envuelto. Funcionó. Las llamas tenían un límite de absorción y podían ser abrumadas. Como una entidad maldita externa, no fueron potenciadas por su técnica. Ya debilitadas, ya no podían resistir la energía creciente. Con la energía maldita restaurada, la técnica inversa operó a plena potencia. El cuerpo destrozado de Hajime comenzó a recuperarse rápidamente. Internamente, los tejidos se repararon. Su piel carbonizada se desprendió a medida que se formaba nueva carne. Los brazos volvieron a crecer, tan fuertes como siempre. Su rostro se alisó, claro y suave, aunque las áreas contrastantes marcadas con láser destacaban. El cabello brotó y lo ató casualmente en un nudo. De pie, desnudo y andrajoso, sin ropa, Hajime parecía salvaje, y sin embargo, su aura era tan potente como antes. Más sorpresas, Sukuna. Agarró su hoja, levantando ambos brazos. Habiendo mirado la cara de la muerte y salido adelante, Hajime sintió una tremenda euforia surgiendo a través de él. Alguien dijo una vez, una técnica es un mundo. Nadie recuerda cuándo se arraigó esta idea por primera vez, pero seguramente provino de la búsqueda interminable de los hechiceros Jujutsu por dominar las técnicas y la energía maldita. Una verdad permanece. La energía maldita está ligada a las emociones de un hechicero, no es inmutable. Las emociones negativas, ira, intención asesina, desesperación, son el combustible que la impulsa. Cuanto más fuerte es la emoción, más poderosamente fluye la energía maldita. Y en este momento, cambiar a Hajime era una prueba viviente de ello. Su respiración era tranquila, pero su mirada estaba fija en sus oponentes, Sukuna y Yorozu, ambos de pie en posturas cautelosas, conscientes de que habían perdido el impulso inicial. Yorozu, sin embargo, se negó a ceder. Quería a Sukuna para sí misma, y la rendición nunca fue una opción. Midiendo la distancia entre ellos, comenzó movimientos sutiles, ocultos bajo su armadura parecida a un insecto. Sus manos se juntaron dentro del caparazón protector. Tus movimientos son demasiado obvios, la voz de Hajime cortó la tensión. Yorozu dudó por un latido, luego siguió adelante. Pero para Hajime, sus fluctuaciones de energía maldita eran cristalinas. La sensación de ver todo a su alrededor como si estuviera descansando en su palma era embriagadora. En un instante, se deslizó en el estado de nulidad temporal, y el mundo se ralentizó hasta detenerse. Dentro de esa percepción congelada, se paró frente a Yorozu, espadas gemelas levantadas para cortar su armadura una vez más. La realidad volvió a la normalidad. Yorozu había estado lista para desatar su expansión de dominio, esperando un golpe decisivo, cuando fragmentos explotaron de su armadura, sus movimientos interrumpidos. El ataque de Hajime, sin embargo, encontró resistencia. Sus hojas habían golpeado algo invisible. Sintiéndolo con cuidado, reconoció la verdad.
Estos eran los cortes preestablecidos de Sukuna, tejidos alrededor de Yorozu como una trampa. Tenían una presencia inusualmente débil, casi indetectable sin contacto directo. La intensidad es baja, ¿los debilitó para ocultarlos? Menos poder, más sigilo, pensó Hajime. Clavando la Totsuka no Tsurugi en el suelo, Hajime levantó su mano derecha hacia Yorozu. La energía maldita comprimida se reunió en su palma, brillando más y más hasta que formó una esfera del tamaño de una cabeza humana. Giro de la rueda del tiempo. Cuando el tiempo se reanudó, la esfera se alargó en un proyectil afilado, parecido a una flecha, desgarrando cada corte a su paso antes de estrellarse contra Yorozu. La destrucción se extendió instantáneamente, su armadura se hizo añicos como cristal. Pero Hajime no había terminado. Volvió a lanzar la Totsuka no Tsurugi, esta vez imbuida de técnica. Se desvaneció en un parpadeo, reapareciendo para perforar el abdomen de Yorozu. Ámbar. Un sello se formó a su alrededor, congelándola en su lugar. Con un Ikiri en mano, Hajime se giró para enfrentarse a Sukuna. El rey de las maldiciones no perdió tiempo. Lanzó un asalto, y Hajime captó el leve pinchazo de un corte oculto rozando su mejilla, la sangre dispersándose en el aire. Ese mismo tipo de corte debilitado pero oculto, señaló sombríamente. Luchar mientras lo sentía era casi imposible. Aunque débiles, su gran número e invisibilidad los hacían mortales. Aún así, Hajime siguió adelante. Los dos chocaron, hojas y técnicas colisionando en un ritmo violento. Sukuna estaba claramente en desventaja, la superioridad de la técnica de Hajime inclinó la lucha fuertemente. Expansión de dominio. Santuario malevolente. Rugió Sukuna. Sus manos extra formaron el sello, y su dominio se desplegó. Cortes interminables llenaron el aire, pintando el campo de batalla de sangre en cuestión de momentos. 8. Telaraña, red celestial. Ahora visibles a través del aire retorcido, los cortes tejieron una red impenetrable alrededor del santuario. Incluso una mosca sería cortada dentro de sus hilos. Sukuna comandó la red como un director, dirigiendo un corte mortal directamente a Hajime. Pero Hajime revirtió el daño al instante, esquivando en lugar de romper la red. Maniobró, esperando la abertura correcta. Sukuna estaba cauteloso. Aún no había visto la expansión de dominio de Hajime, y cualquiera que pudiera derrotar a Orochi, incluso incompleto, poseía un golpe mortal digno de temer. Pronto, murmuró Hajime, chocando con él de nuevo. Ambos luchadores, sostenidos por un inmenso poder regenerativo, lucharon sin restricciones. Cada uno esperaba que la resistencia del otro se rompiera. ¿Cuánto puede durar tu dominio?, preguntó Hajime con frialdad, volviendo a entrar en el estado de nulidad temporal para asestar más golpes. El dominio de Sukuna no se mantendría para siempre, y una vez que colapsara, Hajime podría paralizarlo. Sukuna, mientras tanto, dudaba que Hajime pudiera revertir el daño sin cesar. Al final, Sukuna flaqueó primero. Su dominio se hizo añicos. Hajime se acercó para el golpe decisivo, hasta que Yorozu intervino. Habiendo finalmente roto el sello ámbar, vio su momento. Expansión de dominio. Aflicción triple. Su dominio se tragó a los tres combatientes. En su centro flotaba una esfera perfecta, más alta que un hombre, que irradiaba una intención letal. Los instintos de Hajime gritaron peligro. La esfera se disparó hacia él, impulsada por el efecto de golpe seguro de su dominio. Esto no es del dominio, es el movimiento asesino de su técnica, se dio cuenta Hajime. No puedo detenerlo con la detención del tiempo. Aplastando sus manos en un sello vinculante, la energía maldita de Hajime cayó bruscamente. Una barrera de tono negro floreció a su alrededor. Expansión de dominio. Regreso a la nada. Durante menos de una décima de segundo, todo fue consumido en pura nada. El dominio de Yorozu se hizo añicos. La esfera se desvaneció. Y Yorozu misma se quedó agotada, la armadura desaparecida y su fuerza agotada. Un dominio cerrado con un poder destructivo increíble, peligroso, analizó Sukuna, tramando ya su contraataque. Tengo que terminar esto antes de que se adapten, pensó Hajime. Abierto. Uf, qué mala suerte, ser descubierto por los 6 ojos. Sigue siendo tan irritante como siempre. Un hombre se agitó en la habitación con poca luz. Su expresión era fría e indescifrable, marcada solo por una notoria costura que cruzaba su frente. Este era Kenjaku, que había perdido la posesión del cuerpo de su gurú Geto después de que Gojo Satoru lo aniquilara. Había preparado una contingencia.
Un cuerpo de respaldo creado a partir de un fragmento de su cerebro, sellado con una poderosa maldición que solo podía levantarse cuando el cuerpo principal muriera. Para Kenjaku, la distinción entre cuerpos principales y secundarios carecía en gran medida de significado. Había transferido su conciencia innumerables veces a lo largo de siglos. Aún así, la muerte del cuerpo principal, que albergaba su cerebro, fue una experiencia novedosa e inquietante. Tal método vino con límites. Dividir un trozo de su cerebro, su verdadero núcleo, era similar a dividir un alma, pero mucho más delicado. A diferencia del alma de Sukuna, que podía fragmentarse en múltiples pedazos, la división de Kenjaku tuvo un gran costo. Ahora despierto en este recipiente después de la pérdida de su cuerpo original, Kenjaku se encontró despojado de todo menos de su técnica innata. Qué lástima, esas dos técnicas eran invaluables, especialmente la manipulación de espíritu maldito. Sus debilidades eran obvias, pero me convenía bien. Aún así, nada de eso importa ya. Simplemente puedo observar cómo las piezas encajan. Levantándose con una ligera rigidez, Kenjaku se negó a reflexionar sobre sus contratiempos. Durante el último milenio, había presenciado innumerables técnicas poderosas, sin embargo, la fuerza pura nunca fue su objetivo final. La búsqueda del poder puro condujo solo a un abismo de sufrimiento interminable. Incluso aquellos más fuertes que él habían ido y venido. ¿No era él el único superviviente de Suera? Incluso Sukuna solo pudo renacer tomando la forma de una maldición. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado el poder sin cesar. Por encima de eso yacía un ideal superior. La verdadera eternidad, no la mera longevidad, ni la existencia fracturada de Tengen, sino la inmortalidad genuina, guiada únicamente por la voluntad de uno. Kenjaku intentó ese camino una vez, pero fue desalentado por repetidos fracasos en su búsqueda de la divinidad. Ahora, después de largos años, lo estaba intentando de nuevo. El éxito probaría que este camino era viable. Su emoción aumentó, disipando su desesperación anterior. Se acercó a la mesa solitaria en la escasa habitación, donde descansaba una caja sellada con talismanes. Los intrincados sellos formaron una pequeña barrera solo extraíble por medios específicos. Con facilidad practicada, Kenjaku abrió la caja y extrajo una masa de carne palpitante que brillaba con una luz púrpura inquietante. Sosteniéndola brevemente, asintió con satisfacción. «Es hora». Murmurando suavemente, aplastó la masa. La carne estalló con una intensa luz púrpura antes de disolverse gradualmente en el aire. Saliendo de la habitación, Kenjaku salió al patio desolado, la única estructura a kilómetros a la redonda. Miró el cielo distante, sintiendo la red de barreras por todo el país. En ese momento, un extraño fenómeno se onduló a través de las 8 barreras a nivel nacional. La sangre negra se filtró bajo tierra, casi indetectable bajo ciudades cubiertas de concreto. Solo donde quedaba tierra natural se podía notar. Simultáneamente, las barreras que habían atormentado durante mucho tiempo al mundo Jujutsu comenzaron a agrietarse. Primero, la cortina del cielo se hizo añicos, revelando la luz del sol brillante. Los fragmentos se desvanecieron a mitad del aire mientras toda la barrera colapsaba. Que comience el juego. Yorozu estaba al borde de la rendición. Las tácticas de Kamiara Hajime demostraron que podía ignorar incluso los riesgos suicidas. Su cuerpo probablemente se salvaría de inmediato, sin importar qué. Trascendiendo la vida y la muerte, desafiando las reglas. Una técnica así es aterradora. Para mantener su efectividad en el combate, Yorozu había reconstruido su armadura de insecto innumerables veces durante la batalla prolongada, agotando recursos preciosos, incluida la esfera verdadera y la expansión de dominio. Sin embargo, Hajime continuó luchando contra ella y Sukuna simultáneamente. La balanza se estaba inclinando. Un cohete ardiente lanzado por Sukuna golpeó a Hajime. Aunque en un estado debilitado, Hajime esquivó la mayor parte, pero los bordes lo rozaron, las llamas se extendieron instantáneamente como tinta en el agua. Sin embargo, Hajime se mantuvo firme, aparentemente ileso. El fuego surgió a su alrededor, extendiéndose más de 10 metros antes de disiparse rápidamente. Inmediatamente había usado una oleada de energía maldita para expulsar las llamas de su cuerpo. El ataque de Sukuna, debilitado como estaba, no pudo superarlo. Sus manos brillaron débilmente rojas, irradiando calor, aunque parecían normales. Hajime sabía que las brasas aún ardían dentro, requiriendo su presión constante por su energía maldita. Esta fue una solución temporal. Eventualmente, las brasas podrían reavivar llamas mortales. Aún así, solo necesitaba aguantar por ahora. El verdadero crecimiento solo proviene de enfrentar oponentes dignos.
En combate cuerpo a cuerpo contra Sukuna de 4 brazos, Hajime se había adaptado de la lucha inicial a la retirada estratégica. Los brazos extra de Sukuna le dieron una abrumadora frecuencia de ataque. Para sobrevivir, Hajime tuvo que evitar el combate prolongado, golpeando rápidamente y retirándose antes de que Sukuna pudiera abrumarlo. La experiencia y la adaptabilidad importaron más que la técnica. Ambos entendieron las debilidades del otro, pero ninguno pudo explotarlas decisivamente. La batalla era ahora un concurso de fuerzas, y la ventaja se inclinaba hacia Hajime. A medida que la técnica de Hajime se recargaba, se preparó para terminar la lucha. Al entrar en el estado de nulidad temporal, Hajime apareció ante Yorozu, que estaba visiblemente debilitada. Incluso sin los 6 ojos de Gojo, podía decir que estaba lejos de su fuerza inicial. Pocos podían soportar expansiones de dominio consecutivas. Solo Hajime, Gojo y Sukuna lo habían logrado. Hajime golpeó el abdomen de Yorozu, destrozando su armadura de insecto. Al ver el rostro congelado de Tsumiki, familiar pero distante, prometió en silencio: «Te sacaré de esto pronto». Una luz ámbar radiante envolvió a Yorozu. Era como un insecto atrapado en ámbar, congelado en el tiempo. Esta técnica, que combinaba técnicas malditas de avance e inversión de alta intensidad y tomaba prestados principios de métodos de barrera, creó un estado similar a la detención del tiempo, pero afectando solo al objetivo, preservando sus pensamientos en ese momento. Ahora solo necesito evitar que Sukuna rompa este sello. A medida que el campo de batalla cambiaba lentamente, Hajime esperó el despertar de Yuji Itadori. Pero si fallaban. Sintió el peso de la situación. Saber que Sukuna y Kenjaku compartían historia lo llenó de pavor. Si no aparecían señales pronto, tendría que desatar su dominio por completo y borrar a Sukuna eternamente. Justo entonces, el cuerpo de Sukuna tembló y se congeló. Hajime evitó por poco un golpe de cuchilla. ¿Itadori? Hajime preguntó con cautela, retrocediendo mientras los brazos extra de Sukuna se marchitaban hasta convertirse en polvo. El aura siniestra se desvaneció. Los segundos ojos debajo de sus párpados se cerraron. Sus ojos eran gentiles, confundidos, buscando. Al ver a Hajime, la sorpresa confirmó su identidad. Hajime-senpai. Aliviado, Hajime preguntó: ¿sientes que suprimiste a Sukuna? La respuesta desconcertada de Itadori lo heló. Senpai, ¿no eliminaste a Sukuna? No puedo encontrarlo, ¿es solo mi imaginación? Antes de que se pudiera decir más, ambos notaron una nueva anomalía. La barrera está rota. Sus voces apenas eran susurros, se sintió como si el cielo mismo se hubiera caído. Llamarlo árbol no era del todo exacto, era más como un imponente pilar de carne y sangre deformadas. La masa grotesca se retorció hacia arriba, su parte superior ramificándose en crecimientos irregulares que se parecían vagamente a las extremidades retorcidas de un árbol marchito. Fue descubierto por primera vez después de que la barrera colapsó, cuando los supervisores llegaron para investigar las consecuencias. Para entonces, el pilar ya se alzaba 3 o 4 pisos de altura, y continuó creciendo ante sus ojos. Este árbol de carne y sangre no solo era inquietante, era mortal. Durante una misión de reconocimiento utilizando una técnica maldita con un cuerpo maldito, un supervisor se descuidó y se aventuró demasiado cerca. Un látigo espinoso salió disparado del tronco, empalándolo instantáneamente. Su cuerpo fue arrastrado a la estructura y se fusionó con ella. El mismo destino le esperaba al inanimado cuerpo maldito. No discriminó, cualquier cosa con energía maldita era un objetivo. Los supervisores supervivientes huyeron e informaron de la anomalía. Pero el árbol continuó creciendo, pasando de la altura de una casa a un rascacielos monstruoso. Para cuando la élite de Jujutsu Hai llegó, el árbol de carne y sangre era tan masivo que Kamiara Hajime y los demás podían verlo cerniéndose sobre el horizonte de Tokio desde lejos, una monstruosidad aislada en la jungla de acero. Fuera de la zona segura designada, Shoko Leiri se apresuró con varios documentos, informándoles sobre la situación. Después de una investigación urgente, encontramos innumerables crecimientos extraños bajo tierra debajo de este árbol, sus raíces. El árbol mismo está en Tokio, pero sus raíces se extienden a múltiples ubicaciones. Gojo Satoru escaneó la abominación y terminó su pensamiento. Esas ubicaciones son las otras barreras, ¿no es así? Yairi asintió con gravedad. Ataca cualquier cosa con energía maldita dentro del alcance. No importa si está viva o no, golpea indiscriminadamente. La mirada de Gojo se agudizó. ¿Es esta la carta de triunfo de Sukuna? ¿Deberíamos simplemente destruirlo ahora? Todavía no, intervino Yuta Okotsu. Tu expansión de dominio no es lo suficientemente amplia para esto.
Y si sus raíces se extienden bajo tierra, podríamos desencadenar algo peor. Todo esto se siente mal. La anomalía se había manifestado de repente. Como de costumbre, la técnica de teletransportación de Gojo había traído primero a Hime y Yuta. Otros seguirían. Esta cosa me recuerda al dominio de Kenjaku, murmuró Gojo. Hime frunció el ceño. Gojo Sensei había explicado una vez que los dominios de final abierto a menudo compartían ciertos rasgos únicos, y este crecimiento ciertamente encajaba en la descripción. 8 barreras, otro esquema de Kenjaku, dijo Hime con tristeza. ¿Y ahora esta cosa aparece en todas ellas? Orochi, la voz de Yuta bajó. El mismo número. Eso no es una coincidencia. Lo probaron primero. Gojo condensó un punto brillante de energía maldita en la punta de su dedo, disparándolo hacia el tronco. La explosión se desvaneció en la carne como una piedra hundiéndose en aguas profundas, dejando solo débiles ondas. Su propia energía maldita es enorme, observó Gojo. Se traga los ataques más débiles por completo. Hay algo escondido dentro de él. Pronto llegaron los demás. Kashimo Hime, Yuki Tsukumo, Megumi Fushiguro y Yuji Itadori. Kashimo empuñó la espada espiritual Butsumitama, el relámpago crepitando a lo largo de su hoja. Con un golpe cargado, envió un corte de energía maldita en forma de media luna al tronco. La carne explotó hacia afuera, lloviendo como niebla carmesí. Efectivo. De nuevo. Yuki Tsukumo dio un paso adelante, desatando su rueda redonda, un espíritu maldito segmentado largo que enrolló en una esfera. Lo pateó con tanta fuerza que el aire se desgarró audiblemente. El impacto abolló profundamente el árbol, creando un cráter masivo en su tronco. Kashimo siguió con otro rayo, expandiendo la herida. El árbol se estremeció bajo su asalto combinado. Entonces Yuji se congeló, entrecerrando los ojos. Espera, puedo sentir la presencia de Sukuna viniendo de él. La declaración silenció al grupo. Como ex recipiente de Sukuna, la intuición de Yuji en tales asuntos no podía descartarse. Hime exhaló bruscamente. Entonces tal vez esta cosa esté incubando el cuerpo de Sukuna. Como una especie de crisálida maldita. O un espíritu maldito desconocido más, añadió Yuta. La expresión de Gojo se oscureció. También podría estar ligado a Orochi. Aún no hay técnicas. Destruyamos primero la parte sobre el suelo. Yuki y Kashimo se convirtieron en los principales atacantes, golpeando el árbol con golpes básicos pero devastadores. Pronto, la abominación tomó represalias. Apéndices parecidos a tentáculos azotando hacia ellos. Tigre funeral. Mordisco salvaje. La sombra de Megumi se expandió, formando una mandíbula masiva de tigre que desgarró los tentáculos. Relámpago celestial. El golpe amplificado de Kashimo destrozó el resto. El contraataque fue aplastado instantáneamente. Entonces, surgió una nueva amenaza. Lluvia. Pero no agua. Sangre. Gojo expandió su barrera para proteger al grupo mientras gotas rojo-negras pintaban el suelo. La lluvia se filtró en la tierra agrietada, extendiéndose como una telaraña oscura y pulsante. El árbol se está encogiendo, señaló Gojo. De hecho, la imponente monstruosidad estaba disminuyendo constantemente en altura, aunque no menos inquietante. Megumi actuó a continuación. Convocó al Shikigami fusionado, Usioni, que cargó con furia cornuda hacia la base del árbol. El impacto casi lo derribó. La rueda redonda de Yuki siguió, rompiendo otro cráter. Kashimo atacó de nuevo, y finalmente, el rojo de Gojo aniquiló la última resistencia. El tronco se partió en la base, la estructura colosal comenzando a caer. Espera, los 6 ojos de Gojo brillaron. Esto no es por nuestros ataques. Algo dentro de él cambió. Antes de que golpeara el suelo, toda la estructura comenzó a disolverse en niebla. La lluvia de sangre se intensificó hasta que pareció que el cielo mismo sangraba. Luego cesó tan abruptamente como comenzó. El silencio se instaló. El suelo humeaba con el hedor a hierro. Gotas de sangre alterada se filtraron del subsuelo y comenzaron a elevarse en el aire. No soy yo, dijo Hime bruscamente cuando las miradas se dirigieron hacia él. Es Sukuna. La voz de Yuji era tensa. Esa presencia familiar y sofocante, podía sentirla de nuevo. Las gotas ascendentes se detuvieron a mitad del aire, fusionándose en una masiva esfera carmesí antes de estrellarse. La sangre no salpicó hacia afuera, sino que se curvó hacia adentro, floreciendo en la forma de una vasta flor escarlata. Todos, tanto tiempo sin vernos. La sangre se volvió negra, hundiéndose en el suelo. Y desde dentro de la flor, una voz extraña pero inquietantemente familiar resonó en el campo de batalla en ruinas.